reflejo de lo que es Cristo, del amor de Dios. Y que yo pueda venir acá y pararme y rendirle honor, y también rendirle honor al decirle, listo, vamos. Y tanto mi Padre terrenal como mi Padre celestial, les estoy muy agradecido. Esa es mi realidad en cuanto a muchas cosas, y me gustaría que lo que leyéramos hoy acá también lo bajáramos como a la realidad de nosotros, a nuestro día a día. Y que sintiéramos esta palabra de Dios viva en cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar para iniciar. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias por darnos el privilegio de estar aquí gozando de tu gracia, de tu comunión. Damos gracias por los hermanos que tenemos al lado. Damos gracias por las familias y los amigos que tenemos. Cuídalos, guárdalos, guíanos a cada uno para llegar a ser conformes a ti. Cuánto nos agradaría que tú dijeras, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y papá, aquí estamos. Danos un corazón que sea enseñable. Danos un corazón sensible a ti. Colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, me gustaría que me acompañaran a Mateo 13. Vamos a estar hablando un poco sobre la parábola del sembrador. Y vamos a leer versículos 1 al 9. Bueno. Entonces, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Sí. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ok. Bonito, ¿no? Un sembrador salió a sembrar. Y uno aquí sale y por donde mira uno hacia el lado ve pura montaña. Pamplona está escondidita en montaña. Entonces, cuando uno sale de la montaña lo que ve son sembradíos por todo lado. Y me ha parecido muy bonito eso de estar así todos acobijados por la montañita. Vamos a volver a leer esto, a ver si podemos pensar en un poquito más del sembrador. ¿Qué es lo que sale a hacer él todas las mañanas? Lo voy a leer en esta otra versión, dice: y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 por uno y otras a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Quién será el sembrador aquí? ¿Será? ¿Quién será la semilla? ¿Somos semilla o somos camino? ¿Somos camino donde cayó la semilla? ¿Somos la piedra donde cayó la semilla? ¿Somos el arado donde cayó la semilla pero habían espinas? ¿O somos la tierra buena y fértil? Más bien es ¿qué nos gustaría hacer? ¿Y cuál somos? Es un buen contraste, ¿no? Pero si somos semilla, quizá algunos empezamos en mal camino y pasamos a la tierra buena. De hecho, Dios nos llama a muchos así. Nos pone por caminos interesantes, pedregosos, y luego pasamos a tierra fértil. A veces no entendemos por mucho tiempo porque no es nuestro tiempo de entender. Quizá algunos sí jamás van a entender. Y bueno, llegan los pájaros para la semilla que está al lado del camino y se la llevan. Esa semilla no germinó, no creció. La palabra no hizo en ese corazón. No le dio tiempo a la palabra de que floreciera, de que hiciera. El que cayó en la tierra pandita encima de las roquitas, ese también apenas llegó los aguaceros, se le cayó el techo y ya no vendió obleas. Apenas llegó el tiempo duro, ya no pudo seguir. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. Tenía una raíz muy frágil. El que cayó en buena tierra, pero rodeado de cardos y de espinas, no pudo dar fruto. Porque los cardos y las espinas se le llevaron la fuerza. Allá se le llevó la fuerza todo eso. Y el de tierra fértil dio fruto al 30 por uno. O sea, de una semilla salieron 30 matas. O 100, o 70, dice por ahí. Entonces, si lo pasamos a nosotros, si nosotros somos semilla, nosotros estamos dando fruto, estamos distraídos con los cardos, con las espinas que no nos dejan crecer, no nos dejan dar fruto. Estamos en una superficialidad, como la semillita que cayó ahí encima de la piedrita que tenía rocas. O estamos en el camino y simplemente no estamos escuchando nada. La semilla llega y se va. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién va a dar el crecimiento a esa semilla? Ahora, según la parábola, ¿puede haber semilla en tierra fértil buena que no dé? Tiene que dar. Como mínimo da al 30 por uno. Da al 70 por uno y al 100 por uno. Dice que la semilla que creció en la piedra, con la tierra así, que no tuvo raíz, dice que creció, pero se quemó rápido. Llegaron los tiempos duros y se fue. También dice de la que estaba entre cardos.
y entre espinos, ¿de qué creció? Pero no dio fruto. Entonces, ¿qué semilla somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué semilla queremos ser? ¿Qué vemos en nuestra vida que refleja qué tipo de semilla somos? Es retador, ¿no? Si fuésemos semilla de buen terreno, ¿cómo podemos saber nosotros que estamos al 30 por 1? ¿Qué estamos dando? Muchos ayer decíamos tener el don de ser maestros, de poder ir por allá y simplemente contar cosas, explicarlas y que otros entendieran. Y se asemeja un poco a ser sembradores. Uno sale en la mañana con su taleguito lleno de semillas y va y las tira por el arado que uno ya preparó. Ok, si no aró bien, pues va a haber parte del arado donde hay piedras y va a quedar la semilla en una parte muy superficial. No va a poder tener raíces. Si aró con diligencia, ese pedacito que aró con diligencia va a estar perfecto para que la semilla crezca. Si aró y no se dio cuenta de que habían maleza, de que había semillas, de que había cardos y espinas, pues quizá jamás dé fruta ahí. Puede que crezca un poquito la mata, pero no va a dar fruta porque no tiene la fuerza. Pero entonces salimos, si estamos en el ejercicio de salir y repartir la palabra de Dios, nosotros salimos y a veces no somos los que preparamos el campo. A veces no somos los que regamos el campo. A algunos nos toca tirar la semilla, esparcirla. A otros les toca regarlo y a otros les toca podarlo y cuidarlo. Entonces, Apolos sembró, Cefas regó, pero Dios es el que da el testimonio. Dios el crecimiento, perdón. Dios es el que da el crecimiento. Como cuerpo de iglesia estábamos viendo también eso. Cada uno tiene su función. Cada uno tiene una función muy bonita dentro de la iglesia. Pero si estamos esperando a que la semilla crezca cuando esa no es nuestra función para poder podarla, quizá estamos donde no es. Quizá estamos en una matera que no es nuestra y pues no se va a ver crecimiento a la manera que queramos. Quizá ahí solo demos al 30 por 1. ¿Quién sabe? Son los misterios de Dios. Son cosas bonitas que Dios enseña y bueno, es por eso que tenemos que estar también velando unos por otros. No somos solo semillas y maticas ahí, sino que la matica que tenemos al lado, que está en buen terreno, debe animar a la matica que está en terreno cardoso, espinoso. Debe animar al otro que está al lado, o debe recordarle al que está al lado del camino. Hay que animarnos unos a otros y también rodearnos de gente que nos anime para mantenernos fuertes, porque pueden llegar tiempos duros y pueden llegar tiempos pesados, y si no hay un buen sistema alrededor de nosotros, podemos pasar a un tiempo donde, aunque estemos en tierra fértil y se supone que demos fruto, no estamos haciendo nada. Todos deseamos estar en tierra fértil, dando al 100 por 1, al 70 por 1, al 30 por 1. Todos estamos ahí deseando que Dios nos use.
deseando que esto sea real. Pero bajándolo a tierra, bajándolo a nuestras vidas, ¿dónde estamos? Una cosa es el deseo y la otra es dónde estamos. Otra cosa es cómo nos levantamos todas las mañanas a quitar la maleza que sale alrededor. ¿Qué nutrientes estamos recibiendo nosotros? ¿Quiénes tenemos al lado que nos animan? ¿Quiénes tenemos al lado que nos pulen? Vamos a ir aquí a Mateo 13, versículo 18. Ustedes escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se va a quedar sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Devolvámonos un poquito. A todo el que oye la palabra del reino, versículo 19, y no la entiende, el maligno viene y la arrebata. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es en quien se sembró la semilla junto al camino. Ustedes pueden pensar en un ejemplo de alguien cercano o de alguien en la Biblia que sea una semilla junto al camino. Alguien en quien se sembró la palabra, pero vino el maligno y la arrebató. Sacó lo que estaba sembrado en su corazón. Tome un minutico para pensar ahí en alguien cercano o en algún ejemplo bíblico que ustedes puedan pensar. Judas. Muy bien. Caín. Esaú. Bueno, tenemos Judas, Caín y Esaú. Interesante. Ahora, pensemos en alguien en quien se sembró la semilla en pedregales. Este oyó la palabra y enseguida la recibió con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Piensen en alguien que recibió con alegría, con emocionalismo y después se marchó, se fue. La palabra no quedó ahí. Llegaron tiempos duros y ya no está. Me imagino que suena como alguien que todos conocemos, ¿no? Yo tengo un par de amigos que se parecen mucho a esto. Porque si no los hace sentir, si no los mueve, si no está eso ahí, vivo del emocionalismo, no hacen.
no mueven un dedo, no hay convicción, no hay fe. Solo estaba el momentico. Y cuando vino el tiempo de mostrar temple no estaban, no permanecieron. Ahora también tenemos al que estaba entre espinos, cardos. Este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se queda sin fruto. Las preocupaciones del mundo, las riquezas de la vida, las distracciones ahogan la palabra y nos quedamos sin fruto. Yo muchas veces me siento como esta semilla, porque me distraigo con cosas que no vienen de Dios. Me estreso, se me cae el pelo. Y no sé qué hacer, deja uno de confiar. Empieza uno, como dice en Eclesiastés, a perseguir el viento, porque bajamos la mirada y dejamos de ver por encima del sol hacia lo celestial que Dios tiene para nosotros. Pero entonces, si estamos viendo por encima del sol, lo celestial, lo que Dios tiene para nosotros, pues estas bobadas no son nada. Riquezas, el engaño de las riquezas, las preocupaciones del mundo, eso no es nada. Dios lo es todo. Y si queremos riquezas, las vamos a tener más adelante y vamos a arrojar coronas delante de Él. Porque nuestra riqueza va a ser estar ahí con Él, su comunión, su compañía, tener el privilegio de estar ahí. Pero muchas veces yo en lo personal me siento como esa semilla, porque tendemos a ver lo que tenemos aquí cerca y decimos, la embarré. Y me estresé, no, reaccioné mal, así no era. Pero como tenemos el Espíritu de Dios, nos sacude y nos mueve y nos dice, no, mijo, usted no es de ahí, usted es de acá. Váyase para el terreno bueno, hágame el favor y entrégueme todo eso, porque esas no son preocupaciones tuyas. Y creo que aunque por momentos se pone a prueba nuestra fe y quizá podamos pensar que estamos en un emocionalismo temporal, quizá podamos pensar de que estamos en un desierto y Dios no nos dice nada, no nos mueve para ningún lado. Pues está bien en ciertos tiempos, son los tiempos de Dios, pero también debemos nosotros ver las cosas como son. Somos parte del cuerpo de Dios, somos parte que debe estar en una tierra buena. Somos los que estamos oyendo la palabra, somos los que la entendemos. Por eso reposamos en el amor de Dios. Y nos tenemos que recordar eso todos los días. Salir, quitar la maleza que tenemos alrededor. Asegurarnos de que la tierra esté lo suficientemente húmeda. Asegurarnos de que tengamos sol, de que tengamos los nutrientes adecuados. Y de que estemos motivados. Y parte de motivarnos es ver al de al lado y decir, vamos papá, hágale. Carguemos el yugo los dos. Vamos a dar fruto los dos. Y bueno, esto me parece muy, muy bonito para que tengamos en cuenta. Vamos a ir también ahorita a Jeremías, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Porque así dice el Señor a los hombres de Judá y de Jerusalén:
Rompan la tierra no labrada y no siembren entre espinos. Circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague, a causa de la maldad de sus obras. ¿Me ayudas a devolverlo? Lo quiero leer en esta versión también. Gracias. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y sea encendida y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Rompan la tierra no labrada y no siembren entre espinos. Si somos la semilla, no pongamos nuestra semilla entre los espinos. Rompamos esa tierra no labrada. Dejémosla lista. Purifiquémonos. Presentémonos a Dios agradables, puros, sin mancha. Pero bueno, esto no se trata solo de nosotros, sino también de los que tenemos al lado. Se trata de dar fruto. Se trata de ayudar a los otros a dar fruto. Se trata también de ayudarle a los otros a arar su campo, a salir de las espinas. Se trata también de insistir con los que están al lado del camino, de no desmotivarse porque vienen los pájaros y se llevan la semilla. Se trata de levantarse cada mañana y ver cómo está el campo. Y bueno, vamos a parar aquí y creo que vamos a dividirnos en grupos a seguir discutiendo. ¿No? Entonces no. Él manda. Gracias, Daniel. Pero sí, tenemos la sorpresa que les vamos a cambiar el que habla. Yo voy a hablar un poquito, después viene Luis Carlos. Y bueno, entonces estamos mirando y mirando también en Mateo y estamos mirando la parábola del sembrador. Entonces, en la parábola del sembrador, si usted se da cuenta de una cosa, en el versículo 19 hay un problema. Al que está junto al camino, ¿por qué la palabra no funciona ahí? No entiende. Y pasando al versículo 23, ¿esa por qué da fruto?
oyó y entendió. Entonces, como nos está compartiendo Daniel en Jeremías, dice, arar para vosotros campo y no siembren entre espinos. Entonces, cuando hablamos de evangelismo, ¿cómo estamos sembrando? O sea, la tierra es el corazón. ¿Y usted a qué tierra está tirando la palabra? ¿La que está arada, la que está preparada? Y es interesante, claro, ese versículo de Jeremías, Dios está hablando porque esa gente tenía un corazón duro. ¿Sí? Esa gente, los judíos de su pecado, y habían escuchado y escuchado tanto de Dios, pero no le pusieron cuidado. De hecho, ahí en Mateo 13, en otro lado, dice que se hicieron tardos para irse, tardos para huir, y su corazón fue engrosado, se llenó de gordo, de colesterol. Ahí en el 13, ahí dice ahí. Cuando se escucha la palabra y no se cree, el corazón se va endureciendo. El sembrador preparó el camino. Él preparó esa tierra para que cayera la semilla. Él no la preparó, él estaba caminando ahí y se cayó un poco ahí. Cuando vamos a evangelizar, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de tierra es la persona con quien usted está hablando? Recordaba hoy un muchacho, cuando yo tenía unos 19 años, 19, 20 años, entonces yo compartí el evangelio a un muchacho que lo encontré un día en el bus y le compartí el evangelio. Entonces ya con la presión no tiene que compartir el evangelio así, entonces yo le compartí el evangelio. Para mí es difícil arrancar conversaciones en frío, eso no viene conmigo mucho. Pero yo empecé a hablar con él, le expliqué el evangelio. Él, después en algún momento, él creyó, o él tomó una decisión de fe. Eso era lo que parecía. Yo lo busqué después y me lo encontré como 2 o 3 veces después. Era un muchacho joven que estaba pasando por sus luchas y sus problemas, sus incertidumbres de sí mismo. Y creyó, supuestamente creyó, yo estaba feliz. Yo tuve que irme a otro lado, creo que me vine aquí a Colombia, estuve aquí un tiempo, volví allá, porque eso fue para allá en Inglaterra, y me lo encontré como lo busqué 3 años o 4 años después. Y me dijo, qué bueno, ¿cómo está? ¿Y cómo vas con Dios? No, yo realmente con eso no seguí con eso. Yo ya me sentí mejor, me arreglé y ya realmente no necesitaba a Dios. ¿Cómo está el corazón de él? ¿Cómo está el terreno él? No está preparado. Ni tuvo el cuidado, como nos decía Daniel, de arrancar las malezas y de cuidar eso todos los días. ¿Cómo crece la fe? Y Romanos 10 nos dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. Puede ser cualquier palabra. Me acuerdo de otro amigo y uno piensa a veces,
uno dice, no, tiene que ser este versículo específico, ese otro versículo específico. Y me acordé el testimonio de otro amigo que ese era un hombre que él hacía artesanía. Y vino el Papa una vez, entonces él hizo unos bustos del Papa y salieron por ahí a vender papas en la calle. Busto del Papa, ¿no? Y hizo muchas otras cosas como de la idolatría y para vender y todo eso. Y tenía su casa, una casa llena de eso para vender. Pero vino la guerrilla y lo boleteó. Le pidió unos cuantos millones y el hombre se asustó y se fue de esa casa y arrendó por otro lado y también por ahí por ese tiempo como le gustaba jugar fútbol y después sentarse a tomar trago, entonces le dio cirrosis y la primera vez dejó de tomar como por un año y le pidió a Dios que le ayudara. Y dejó de tomar por un año y todo bien. Y empezó a tomar otra vez, chin. Y le volvió a dar. Entonces él volvió y le clamó a Dios. Pero un día él vio un versículo. Él vio que decía en la palabra de Dios los 10 mandamientos. Dice, no tendrás imagen tallado. Y no tendrás imagen delante de mí. Y ese hacía imágenes y los bustos del Papa y todo. Y se asustó. Porque uno de sus hermanos era evangélico. Y él dijo, no, pero yo no le voy a preguntar a mi hermano. Entonces él estaba todo asustado y pasaba días todo asustado. Hasta que por fin pudo encontrar en la Biblia. Se abrió una Biblia y pudo encontrar allá como en Éxodo 19, 20, donde decía el mandamiento, no tendrás imagen tallado. No haréis dioses o imágenes de Dios. Y ahora se asustó aún peor. Y con el susto de la boleteada de la guerrilla y todo. Entonces ahí fue a una iglesia y hizo decisión de fe, pero todavía está así. Pero Dios lo mandó a un grupo que estábamos haciendo, donde hicimos el estudio que ustedes tuvieron acá, de ver todo el plan de la salvación de Dios desde el principio. Y se arraigó fuerte en la fe y ahora produjo fruto al 100%. Y uno de esos frutos es ese muchacho que está atrás, Luis Carlos. Así es. Pero él no trajo a Luis Carlos, fue otro muchacho que también estaba medio llevado, llevó a Luis a escuchar la palabra de Dios donde este señor. ¿Por qué quería decirles eso? Porque quiero que crean en la palabra de Dios. A veces decimos, sí, la palabra de Dios, pero no creemos en el poder de la palabra de Dios. Entonces, ese solo versículo que no tenía que ver directo con el mensaje de la salvación, pero llevó este hermano a Cristo. Solo el mandamiento de que no hicieran imágenes. Dios usa cualquier cosa. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios es Hebreos 4:16. La palabra de Dios es una espada de 2 filos y es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, penetra, dice, hasta divide el tuétano y el hueso. Usted sabe que el tuétano es la parte interna del hueso, donde el tuétano crece y forma el hueso.
Pero ¿dónde termina el tuétano y dónde empieza el hueso? Cuando nos dice la hermana aquí que trabaja en la salud. Pero la verdad es que ¿cómo se dice qué es el alma y qué es el espíritu? No, la palabra de Dios va hasta el fondo de lo que está diciendo. Y la palabra de Dios es viva. Pero ahora quiero decir que usted no tiene que ser teólogo. Usted habla una palabra. La palabra de Dios crea. Realmente, como estamos hablando de evangelismo, entonces realmente es solo abrir la palabra de Dios y hágale. Bueno, Luis, venga. Yo voy a hacer otra cosa, pero ustedes necesitan escuchar otra voz. Y Luis se dedica a evangelizar. Entonces, él tiene muchas historias. Hola hermanos, buenas noches. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 4 y el versículo 13. Marcos 4, versículo 13. Entonces, es la misma parábola contada por Marcos, ¿cierto? La voy a leer en esta versión y luego en la Reina Valera. Esta es la versión NTV. Entonces dice, luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo pueden entender las demás parábolas? Pregunta, de todas las parábolas que hay en las Escrituras, la oveja perdida, la perla de gran precio, el hijo pródigo, ¿cuál es la más valiosa? ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es la que abre la puerta a todas las otras? ¿Qué piensan? Vea que hay una cantidad de parábolas, ¿cierto? El hijo pródigo, la oveja perdida, la señora que encontró la moneda, las 10 vírgenes. ¿Cuál es la más importante? ¿Perdón? Bueno, según Jesús, vea que dice, si ustedes no pueden entender esta parábola, no pueden entender el resto de parábolas. Entonces es la primera y es la principal, es la que le abre la puerta a las otras, la parábola del sembrador. Y luego sigue diciendo, bueno, lo vamos a leer en esta versión, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pueden entender todas las parábolas? Y luego arranca, el sembrador es el que siembra la palabra, entonces arranca a contarles y a explicarles la parábola. Entonces vamos a Mateo 13. ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? ¿5 minutos? ¿4? Hasta las 8:30. Listo, entonces son 15 minutos. Entonces en Mateo 13, versículo 34, ¿qué dice? Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Pregunta, ¿qué es una parábola? Sin parábola no le hablaba a la gente. Es más, si se devuelven un poquitico, en el versículo 10 de Mateo 13, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando les hablas a la gente? ¿Cierto? Entonces, ¿tú qué piensas? Dice, los discípulos le preguntan, como asombrados, Señor, ¿y tú por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? ¿Por qué? Para que entiendan. ¿Tú qué dices? Para que entiendan. ¿Para qué se usan las parábolas? El versículo 34, por favor. Mateo 13, 34. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Qué interesante. Cuando le hablaba a la gente, ¿cierto? Le hablaba usando parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Pero los discípulos tienen una pregunta, Señor, ¿y tú por qué les hablas por parábolas? Es como que ellos están asombrados. ¿Por qué les hablas por parábolas? Versículo de Mateo capítulo 13, y lo lee usted mismo.
la respuesta del Señor Jesús, el versículo 11. ¿Qué dice el 11? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino del cielo, pero a ellos, pregunta, ¿por qué les habla por parábolas? Para que no entiendan. Entonces cuando quería que hablarle a ellos, porque pues tocaba hablarles, o sea, hay que hablarles. Entonces usa una parábola. Cuando le habla a sus discípulos, ¿cómo les habla? Clarito. ¿Cómo le habla Dios a usted? ¿En parábolas? ¿O claro? El requisito para que le hable claro es que tiene que ser discípulo, ¿cierto? Entonces, para que a usted le hable claro el Señor y le diga las cosas sin tanto... Es como cuando alguna vez tenían una queja los hermanos de Moisés, Miriam y Aarón. Entonces Dios les dice, bueno, vengan, a mi siervo Moisés, ¿cómo le hablo yo? Yo a él le hablo cara a cara. A los demás en sueños y en enigmas, pero a mi siervo Moisés yo le hablo cara a cara. Entonces, las parábolas era para que no entendieran. Pero bueno, a ellos les dio la explicación. Entonces la explicación era lo que ya estaban diciendo Daniel y luego Felipe. La explicación es, ¿quién es el sembrador? Vamos a resumir. El sembrador es Dios. El sembrador es Dios. ¿Qué tan buen sembrador es Dios? El mejor. ¿Sembraría acá, en este terreno? Digamos un huertico de hierbabuena, de romero, de tomillo, de laurel, de orégano. Pero digamos que quiere sembrar, digamos que él quiera sembrar acá, poner un huertico, unas florecitas allá para que se vean bonitas y adornen el altar. ¿Qué tocaría hacer? Bien, esa es la explicación sencilla. Tocaría romper, darle duro. Como me quedan 5 minutos nomás, bueno, 10. Miremos un terreno, el terreno que usted elija, miremos uno solo. Entonces, ¿cómo hizo Jesús con buena tierra? ¿Y qué se necesita para hacer buena tierra? ¿Cómo hizo Jesús con un terreno pedregoso? O sea, alguien que ama las riquezas. ¿Cómo hizo Jesús con un terreno espinoso? Bueno, el pedregoso era el afán y la ansiedad. Y el espinoso es el que tiene un apego especial y el afán y las riquezas de este mundo lo atrapan y ahogan la semilla y entonces no crece. A ver, ¿cuál? Por votación. ¿Cuál vemos? Veamos uno. Un terreno. ¿Cuál les gustaría que la escritura nos cuente cómo lo hizo él? Porque es que mire, Dios es el sembrador, pero lo va a usar a usted. Y entonces usted va a hablar con la persona y usted cómo determina si es terreno duro, si es espinoso o si es buena tierra. Porque la buena tierra da. O sea, usted siembra y va a haber fruto. Pero usted puede estar suponiendo que la semilla, se me quedó la semillita mía. Siempre cargo semillas. Bueno, vamos a suponer que esto es una semilla. Y cada vez que usted tire la semilla en un terreno duro, vea lo que hace. ¿Qué hizo? Rebotó. Entonces usted habla con alguien que tiene el corazón duro y esa palabra rebota. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea efectivo al sembrar la semilla y que dé fruto? O nosotros, si tenemos el corazón duro, vea, la semilla va a rebotar y entonces no da fruto. Entonces, en Juan capítulo 4, ya que no eligieron uno, pues yo voy a elegir uno. Esa es la buena tierra. ¿Sí? Es un terreno listo por el Señor, preparado. Cuando usted quiere sembrar en un terreno como este, hay que darle maceta, hay que darle pica y luego retirar esos escombros y luego hacer un proceso de voltear esa tierra y entonces por fin después de todo ese trabajo, entonces usted siembra, después de ser abonado, ¿cierto? Dijimos Juan 4, ¿cierto? Pero no, es Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 y habla la historia de una mujer que fue sorprendida en adulterio. Desde el versículo 1 de Juan capítulo 8
Dice, Jesús se fue al monte de los olivos. Siguiente, Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. No, yo estoy equivocado de historia. Perdón. ¿Dónde es la samaritana? Entonces es el 4, disculpen. La samaritana es en el 4, eso. Entonces 4 desde el 1, disculpen. Estaba en otra historia. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, no era quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue, versículo 3, de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea de Samaria llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba en el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Entonces, historia. Judea, Jesús va para Galilea, ¿cierto? Y en la mitad está Samaria. Como los judíos y los samaritanos no se tratan, entonces no iban a pasar por Samaria. Entonces el camino más fácil era Samaria y ellos daban toda una vuelta para llegar, a atravesar de Judea a Galilea, ¿cierto? El caso es que él va por la mitad, el camino más corto, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, cansado del camino, se sienta y le dice a una mujer, dame de beber. ¿Qué dijo la mujer? Entonces la mujer le responde. Él estaba, versículo 8, él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pides agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo de Dios que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo, ¿de dónde vas a sacar esa agua? Entonces Jesús le contestó, cualquiera que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. En Reina Valera dice, mas el que bebiere, perdón, el versículo anterior, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El fin de la historia es, ella le dice, Señor, dame esa agua. Yo quiero esa agua, claro, para no tener que volver acá. ¿Ustedes saben por qué va a las 12 del día la mujer? Entonces él le dice, vaya y llame a su marido y le doy agua. Ella dice, no tengo marido, ¿cierto? Y entonces le dice, eso lo has dicho con verdad, eso es verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y entonces ella se sorprende de que Jesús le haya dicho eso. Dije, me adivinó, me adivinó lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces le dice, dame esa agua. Luego le dice Jesús, mujer, créeme, se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si adoran al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu.
y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, entonces empieza una discusión semántica y la mujer concluye, yo sé que nuestro Señor viene, yo sé que Él viene y cuando el Mesías venga nos declarará estas cosas. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Al siguiente versículo dice, el versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Conclusión, es una mujer que ha sido maltratada. Bueno, ahí tengo unas discípulas que están divorciadas y qué proceso tan terrible que usted lo abandonen, ¿cierto? Entonces eso genera falta de identidad, ahora usted se siente rechazado, abandonado, herido, maltratado. Y si eso es una vez, recuerde que la mujer en esa época no decidía casarse, era el esposo que la tomaba y la compraba y la hacía para ella, para él. Entonces la abandonaron una vez y la abandonaron 2 veces y la abandonaron 3 veces, o sea, había tenido 5 maridos. Entonces había pasado por 5 ¿qué? Por 5 divorcios. Por eso el que ahora tiene, pues, ¿para qué casarse? Si con seguridad la van a abandonar. Entonces una mujer golpeada, maltratada. Pero pasando todo ese proceso, su corazón estaba listo. Por eso Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Si uno mira a Jesús cómo respondía a los otros terrenos, por ejemplo, a Nicodemo le dijo al joven rico, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Si a usted le dijeran, ¿cierto? Dígame qué hago para heredar la vida eterna. Usted le dice, crea en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces llevamos el evangelio. Pero a Jesús mismo le dicen, ¿qué bien haré? Y Jesús le dice, guarde los mandamientos. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Dice, una cosa te falta, vaya, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Pero a ella no le dijo así, a ella no le habló en parábolas, a ella le dijo, yo soy el que habla contigo. El fin de la historia es que esa mujer creyó y luego se fue a los hombres a esa hora de la ciudad y les dijo, miren, he encontrado, me parece que es el Mesías, a mí me parece que es el Mesías. Vienen los hombres de la ciudad, encuentran a Cristo, hablan con Cristo, se convierten y dice, y toda la ciudad llegó a los pies de Jesús. Y entonces encuentran a la mujer y dicen, ya no creemos solo por tu testimonio, sino creemos porque le hemos oído a él hablar. Hay veces queremos sembrar en corazones que no están preparados. Hay veces queremos hablarle a un hermano, a un amigo, a un vecino, a un compañero, a un cónyuge, pero ese corazón no está listo. Y entonces todo lo que usted habla rebota. Pero es que el Señor dijo, vayan y evangelicen, pero rebota. Entonces, cuando usted más o menos empieza a volver a mirar desde la perspectiva de Dios, a mirar cómo Él mira, entonces dice, démosle tiempo. Hay que esperar. Hay que el Señor siga tratando ese terreno, que siga preparando eso. Y Él tiene unas muy buenas herramientas. Y entonces, un día estará listo. Ahí más temprano le contaba a Felipe que tengo un primo de mi misma edad, nacimos el mismo año, diferencia de 2 meses, pero es de la parte rica de la familia, entonces él tiene dinero y siempre ha hecho muchas cosas y siempre se ha metido en muchos problemas. Alguna vez me lo encontré por pura casualidad y bueno, mejor dicho, fuimos muy buenos amigos hasta los 8 años, luego él se trastearon de lugar y ya no nos volvimos a encontrar. Nos volvimos a encontrar 10 años después, ya teníamos 18 años y yo ya era hijo de Dios. Yo ya era hijo de Dios, pero no le hablé nada porque me daba miedo, no sabía. Otros 10 años después me lo volví a encontrar por pura casualidad en el centro de Bogotá y tampoco le hablé nada. Luego yo ya enseñaba, yo ya evangelizaba, pero tampoco le hablé nada ese día. 4 años después me lo volví a encontrar por casualidad y tampoco le dije nada. Pero en la pandemia, el Señor nos encontramos otra vez. Y entonces Él me contó que Él había colocado un negocio, pero era un negocio como inmoral. No era un negocio ilícito, pero era inmoral. Entonces yo le dije, bueno, usted sabe que yo soy cristiano, ¿cierto? Que yo soy evangélico. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado en la vida? Él dijo,
como 3 o 4 después de la infancia. Bueno, ¿yo alguna vez le he hablado de Dios? No, usted nunca me ha hablado de Dios. Bueno, hoy va a ser la primera vez que yo le voy a hablar de Dios. Ese negocio que tú tienes te va a dejar plata. Ese negocio te va a hacer millonario. Pero con el tiempo vas a quedar arruinado. Porque todo lo que tenga que ver con la pornografía, con la lujuria, todo lo que tenga que ver con la brujería, todo lo que tenga que ver con hacer caer a otros, dice, es mejor que se amarre una piedra de molino al cuello y se tire en el mar, porque vendrá la más grande desgracia para ti y para tu familia. No montes nada de eso, haz otra cosa. Él no hizo caso y lo montó su negocio. Con el tiempo, entonces me dijo, no, esa palabra se me quedó en el corazón. Bueno, leí varios pasajes, obviamente, leímos la palabra ese día. Le dije, pero tranquilo, cuando esté pasándola mal, entonces hablamos y yo le colaboro. Bueno, finalmente, hace poco nos encontramos. Me dijo, yo necesito que me hable, necesito que me diga algo, porque yo veo la diferencia entre su hogar y el mío. Entonces pudimos compartir el evangelio, duramos más o menos 3 o 4 horas y empezamos. Concluimos con eso, que el Señor nos ayude a ver cuándo es el momento de sembrar la buena semilla, cuándo es el momento para que no se pierda y las aves no se la coman. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te honramos en esta noche, bendecimos tu nombre, Papito Dios. Gracias por tu palabra, gracias porque nos usas para llevar el mensaje a otros. Pero Señor, que